Esta semana, los próximos días, en todo caso antes del próximo 30 que termina el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, tiene que definirse si se aprueba la eliminación del fuero constitucional o no. La verdad es que es un asunto que ha levantado una fuerte polémica porque para muchos es una cuestión imprescindible para atacar la impunidad que rodea el ejercicio de la función pública de muchos servidores que no se sientan alcanzados por la justicia. Pero hay otras voces que dicen que la eliminación del fuero no va a ser conveniente porque puede afectar a la gobernabilidad al debilitar al presidente que salga de las urnas el próximo 1 de junio. Dicen que sería un presidente mucho más acosado, mucho más perseguido de lo que ha estado nunca. Esta es en buena medida la polémica que hoy está en el Senado y aquí la vamos a tener también en nuestro foro. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debaten. Acompáñenme, vamos a ver algunas de las principales posiciones que hay respecto de esta iniciativa y arrancamos directamente con nuestra discusión aquí en el foro. El fuero constitucional es uno de los viejos privilegios heredados por los representantes populares del antiguo régimen, pero podría desaparecer esta semana si el Senado aprueba la minuta de la Cámara de Diputados que permitiría que todos los cargos públicos puedan ser juzgados, incluido el presidente. De no concretarse antes del 30 de abril, concluirá el periodo de sesiones en el Congreso y dicha minuta se quedará en la congeladora. Por tratarse de una reforma constitucional, si se aprueba, aún tendría que ser avalada por 17 congresos locales. El tema afecta a un caso tabú de la vida política desde el siglo pasado, cuando se elevó a rango constitucional para garantizar la autonomía del poder político en una época de inestabilidad y alta conflictividad política. Para muchos, el fuero se convirtió en sinónimo de impunidad, mientras que otros advierten que su eliminación debilitará la figura de la presidencia y menguará la gobernabilidad del próximo inquilino de Los Pinos. Al Congreso han llegado desde hace años diversas iniciativas para reformarlo, la última, una de legisladores a nombre del candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade. Ahora ha sido cuando la idea ha prosperado. ¿El próximo será el primer presidente sin fuero constitucional en la historia reciente del país? La reforma constitucional del fuero presidencial no contribuirá a combatir la impunidad, sino a disminuir la gobernabilidad del país, afirmó el constitucionalista Diego Valadez. En su cuenta de Twitter, explicó que el próximo presidente de la República, sea quien fuere, estará sometido a un acoso constante. El Senado revisará con precisión la minuta. En opinión del presidente del Senado, Ernesto Cordero, aunque se haya aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, no quiere decir que en términos de técnica jurídica o términos legales sea impecable lo que se hizo. Siempre habrá cosas que mejorar. José Antonio Meade afirmó que celebró la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados y aseguró que será el primer presidente sin fuero. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Alta, Enrique Burgos, adelantó que van a sacar rápido, pero sin tropiezos, la minuta para eliminar el fuero. Vamos a arrancar con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle a un tema que ha sido demanda, reivindicación, crítica y tema ampliamente debatido, y es el tema del fuero. No es para menos, es un asunto que tiene más de un siglo, tiene una enorme, en efecto, carga histórica. Se aprobó, se legisló, se llevó a las leyes con el propósito de proteger a los legisladores de la presión que pudieran tener tanto de los gobiernos de turno como de poderes de facto. Pero el asunto ha evolucionado desde aquellos años convulsos de la Revolución Mexicana y hoy en el Senado se está discutiendo la aprobación de una minuta que ya les llegó de la Cámara de Diputados, en la que dan luz verde a la eliminación de esta figura que para muchos es sinónimo precisamente de impunidad. Me da mucho gusto que esté con nosotros para discutir el tema Rafa Martínez Soriano, diputado del PRD. Hernández Soriano. Hernández Soriano, buenas tardes. Tú y yo traemos un lío con eso desde hace rato, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, gracias. Un placer tenerte. Contento de estar contigo de nueva cuenta. Como siempre. Y por supuesto me da muchísimo gusto. También está con nosotros el diputado del PRI,
Braulio Guerra. Él es secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se analizó y se procesó esta iniciativa. Así es, Pepe. Qué gusto estar aquí con todos nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Un placer. Y si quieres, empecemos contigo. Con gusto. Hay una cosa que me llama la atención y ha habido varios pronunciamientos de los senadores diciendo que iban a analizar la minuta que recibieron de la Cámara de Diputados con lupa, con una total meticulosidad. Pues, ¿qué les mandaron? ¿Dónde están los puntos que tienen que checar con tanta les mandamos, precisión? Pepe, la oportunidad histórica. Les enviamos precisamente el momento que el país exige para poder modificar lo que para la gente hoy es un reclamo y una exigencia. Que no exista mexicanos de primera y de segunda. Que existan todos con un privilegio que es el de solamente ser mexicanos. Por eso quiero decirte y bueno, saludar a mi compañero diputado, a Rafael, igualmente, que el dictamen que sale de la Comisión de Puntos Constitucionales así fue cuidado y revisado y discutido. En la Junta Directiva de Puntos Constitucionales, letra por letra, sinónimos, alcances, redacción, estuvimos buscando la fórmula que permitiera que el texto constitucional lograra consensos entre todas las fuerzas políticas. ¿Dónde pueden estar los puntos sobre polémicos, los cuales está poniendo especial atención los senadores? Me parece primero que se incorpora al presidente de México como sujeto precisamente ya de una posibilidad de ser procesado penalmente. O sea, juicio de procedencia. Ya no hay juicio de procedencia para el que salga de las urnas el próximo 1 de julio. Se puede proceder penalmente sin que la autorización... Porque a Peña no le alcanza, ¿eh? Bueno, estamos hablando de todos los servidores públicos sin etiquetas, sin dedicatorias. Okay. Sin dedicatorias, sino que precisamente tenga una visión de Estado, sin paternidades, ¿no? El ADN lo tiene la gente. Los derechos de autores de esta reforma están con los ciudadanos. Okay. Y por eso buscamos esa genética, ¿no? del texto, primero para que se subiera al presidente de la República. Segundo, se incorpora al presidente también con la posibilidad de que tenga juicio político. No estaba considerado en el catálogo de los funcionarios y solamente podía ser juzgado el presidente, de acuerdo a la Constitución, por traición a la patria, que eso es todo y nada, es decir, puede ser tan subjetivo eso, ahí puede caber cualquier tan cosa, abstracto, y por delitos del fuero común, graves. No, ahora es por cualquier delito. Y aquí viene también el punto fino, que puede ser donde esté la parte académica, que reflexione sobre el asunto. No se separa del cargo, porque hay un principio de presunción de inocencia. La separación del cargo vendría en el momento que hay una sentencia que declara la culpabilidad. Si al servidor público se le resuelve que es culpable, que está condenado y que tiene que responder frente a la justicia, lo va a tener que hacer y ahí cesa automáticamente en el cargo. Hasta que haya condena. Hasta que haya condena. Okay. Entre tanto, sí se protege, y lo dice el dictamen, la función pública y se protege también el voto. O sea, ya no hay esa de que vamos a aprisionar a un legislador, a un funcionario para que no cumpla con su responsabilidad, o porque es incómodo su posicionamiento, que ese es el origen del fuero, proteger la función. Ok, creo que este dictamen protege la función y elimina privilegios a la persona. A ver, Rafa, creo que al que no le aplicaría en caso de que sea aprobado en el Senado es el presidente Peña, dado el caso, porque después del Senado te vas a ir a la aprobación de 17 congresos, ¿no? Así es. O sea, esto empezaría a aplicar en todo caso para el próximo presidente de la República. Sí, es una reforma constitucional, tiene que ser aprobada por la mayoría de los congresos locales, 17 como atinadamente lo señalas, y sorprendentemente pensábamos que tenía un respaldo de la mayoría legislativa o del partido del presidente. Sin embargo, el que esté atorado literalmente en el Senado es reflejo de que no hay
tal disposición. O sea, el PRI es el que lo está... Así es como se ha atorando. votado en las 3 comisiones del Senado, el PRI es el que, y sus aliados son los que han votado en contra de su procedencia, no por la revisión con lupa y meticulosa, sino porque están en contra. Diré ahí, Pepe... ¿Están en contra de la iniciativa que ustedes Pues mandaron? en los hechos lo están reflejando así. ¿Por qué están en contra? ¿Por qué crees que están en contra? Pues porque hay históricamente se ha abusado mucho del tema de desafuero. La gente común, la de a pie, dice, el fuero protege a los diputados, ya ni siquiera dice legisladores, sino diputados y a los corruptos, etcétera. Pero hay otra figura que es más de tipo constitucional y jurídica, que es la inmunidad constitucional, que esa es la que protege a una serie de funcionarios, no solamente federales, también locales, y no solamente a los legisladores, sino a presidentes, secretarios de Estado, titulares de órganos descentralizados, autónomos, etcétera, y que para proceder en contra de ellos, si un ciudadano dice, yo he sorprendido a este funcionario que desvió tanto dinero, bueno, pues existe la inmunidad. No es el fuero como históricamente se previó como una protección a los legisladores para que pudieran manifestar libremente sus ideas y no fueran reconvenidos o aplastados por el poder del presidente. ¿Esto se preserva en la minuta que ustedes aprobaron, la inmunidad? No se preserva. Precisamente creo yo que ese es el temor de la mayoría legislativa. Tenemos en la Cámara de Diputados, para no ir tan lejos, varios legisladores que están siendo señalados por desvío de recursos. 4 exfuncionarios de Duarte, Javier, el de Veracruz, por ejemplo, comenzando con su tesorero, que tienen temor a que se les quite esta inmunidad. Y de hecho yo creo que el gobernador Duarte, cuando estaba en funciones, los envió ahí para protegerlos, no porque sean excelentes legisladores, porque no tienen un bajo rendimiento legislativo, casi nulo, sino para protegerlos con esto que la gente repudia. Teniendo una arista positiva, que es la protección del fuero para que el soberano, el príncipe, el presidente o el gobernador no te aplaste, se ha utilizado excesivamente para evitar que se aplique la justicia cuando se señala por una presunta responsabilidad penal, civil o administrativa. Pero, a ver, pero ¿cómo entenderlo, Braulio? A ver, de repente traes, el candidato del PRI a la presidencia la reivindica, e incluso uno de sus voceros dice, llámenle ley Meade, a pesar de que en efecto es una iniciativa, bueno, han llegado muchas, desde 2016, varios partidos y varios fuerzas políticas han metido. 33, lo cual hace difícil que sea de un candidato único. Pero lo que me importa, Braulio, ¿está el PRI dividido respecto a esta ley? No, a mí me parece que precisamente están entrando a una revisión, así como Cámara Revisora, el Senado, esa es su función, claro, que tengamos una segunda revisión de lo que los diputados hacemos. A mí me parece que el PRI se ha pronunciado, bien se ha dicho aquí, a nosotros en la Cámara de Diputados nos inspiró el posicionamiento de José Antonio Meade, nos pareció acertado y nos pareció además contundente que se pronunciara por ser el primer presidente de México sin fuero, que eso es sin privilegios, sin ser distinto a los demás. Entonces, sí, de todos modos, independientemente de partidos, yo lo he dicho en varios foros, este es un asunto de Estado, es un asunto en donde todos los partidos políticos tenemos que hacer eco de que lo que la gente hoy está sintiendo. Disculpa la mala memoria, pero ¿cómo votaron, por ejemplo, lo que decía Rafa, los diputados que puedan estar vinculados al exgobierno de Veracruz? Todos votamos a favor. Los priistas, el grupo parlamentario. No fue sin fisuras. Sí, y además porque hay una reflexión aquí clara. Este tema llegó para suceder en cualquier momento. De que va a pasar, va a pasar. De que es ya inaplazable, es inaplazable. Recordemos que la legislatura 62, la anterior, sacó una minuta también que llegó al Senado, similar, similar, con otras variantes, con otros asegúnes, pero en esa minuta también pues, la metieron al congelador en conjunto. Por eso, con esos asegúnes que el Senado en su momento dijo, esto es lo que vemos, nosotros... Elaboraron la minuta de la Cámara de Diputados. La nueva, el dictamen, para, digamos, ahora enviar un producto que precisamente fuera profesional, técnico, y que también vaya de la mano con lo que nuestro candidato ha dicho, pero también con lo que nosotros por convicción sentimos, que no tiene que existir un privilegio mayor a nadie,
pero sí cuidar la función pública. A mí me parece que esto es clave. La función continúa, número uno. Si hay condena al legislador, al magistrado, al presidente, una sentencia se va. Y hay algo muy importante que aquí decía Rafa. Hay un artículo que es en el 17 donde incorporamos ya no solamente que los legisladores tengan, de acuerdo al artículo 61, una libertad de expresión sin que sean perseguidos penalmente. Eso el 61 lo mantiene. Destierra la palabra fuero, pero no puede ser reconvenido un legislador por sus expresiones. Por lo que opine. Eso está muy bien. Por lo que opina. Sí. Pero añadimos, perdón, Pepe, que ninguna persona, o sea, nadie podrá ser reconvenido penalmente. O sea, se hace extensivo. Penal. Segunda intentona ya, que llegan una minuta para eliminar la figura del fuero al Senado. Esta vez prosperará. Tienen hasta el 30 de este mes, el 30 de abril, para aprobarla, avalar esa minuta y regresarla a la Cámara de Diputados y finalmente luego, en caso de que así fuera, mandarla a los congresos locales. Pero ¿quién pierde? ¿Quién gana? ¿Quién se debilita, Rafa Hernández Soriano, con esta eventual eliminación? ¿La oposición? ¿El presidente? ¿El gobierno? Yo digo que hay diferentes ganadores y varios riesgos también. Pondría el ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, el juicio de procedencia. Actualmente todos conocemos los casos frescos como el de la chapodiputada, que estaba acusada de un delito federal, pasa a la sección instructora de la Cámara de Diputados y se vota unánimemente para que el juez la pueda juzgar. Recientemente, precisamente, está señalado el extesorero de Javier Duarte, diputado federal Tarek, y no se le estaba juzgando, solamente la misma sección instructora tenía que decidir si procedía o no que el juez continuara las investigaciones. El fiscal de Veracruz ni siquiera era juicio de procedencia. Si procedía que la Fiscalía de Veracruz continuara las indagatorias respecto al desvío de recursos federales, por eso era delito federal. Y como la sección instructora tiene 2 legisladores del PRI y 2 de oposición, se quedó empatada y ahí se trabó. Es lo reprobable. Yo creo que al hacer las modificaciones la gente gana para que se investigue sin que se prejuzgue en el legislativo. Otro ejemplo son los más de 300 solicitudes de juicio político contra funcionarios locales y federales acusados por presunto mal despacho de la función pública que están A ver, de esas radicados. 300, ¿cuántas prosperaron? No se ha resuelto una sola que prospere. Ni una sola. Se han desechado. O sea, ha sido un recurso político realmente. Ha sido un recurso utilizado políticamente para señalar. Y en la historia ahí vienen los riesgos, que yo por eso pongo mucha atención en quienes objetan que una medida de esta es una reforma constitucional, que desaparezca el fuero total, absolutamente tiene riesgos. Es porque se ha utilizado para una purga del sistema. Está el caso histórico de Díaz Serrano, cuando dijeron, pues procede el juicio político porque se había retado el Ejecutivo Federal. Está un caso reciente de desafuero de un ex candidato a la presidencia de la República, que se le armó todo un proceso por una cuestión de carácter local. López Obrador. Sí, cuando aquel famoso desafuero por el Encino, ¿no? Por el Encino, por el paso hacia un hospital. Entonces, son 2 casos ejemplares de cuando el sistema quiso purgarse o cuando quiso aplastar o poner los obstáculos a un opositor. Esos son los riesgos políticos reales. En la doctrina del derecho constitucional y la historia del derecho constitucional, pues existen riesgos que han señalado varios académicos, desde luego, que es que se utilice el poder del presidente de la República para proceder contra quien opine en contra, que eso está cubierto. Sin embargo, yo sí veo que existen o pudieran persistir algunos riesgos para que exista la persecución aún. A ver, pero en cualquier caso, pues digamos, ¿tú realmente crees Braulio, que eso sea un riesgo? Pienso, por ejemplo, en un ejemplo actual de esta campaña, el candidato del PAN, Anaya, que respecto de las acusaciones de tráfico de influencias, incluso lavado de dinero, con lo de la nave esta de Querétaro, él ha dicho que es un perseguido, que están siendo perseguido, y en efecto hay incluso señalamientos del Tribunal Electoral que dice que la PGR
o señaló acciones irregulares de parte de la PGR. Aunque no existiera el fuero, de todas maneras la justicia puede utilizarse para perseguir gente. O sea, existe el riesgo. Dos cosas, ¿no? Ricardo Anaya tiene más propiedades que un nopal, ¿no? Eso ha quedado ya muy claro para todos. Ese es un tema. Él no tiene ningún juicio de procedencia, no es legislador, no está. Los candidatos no entran. No tiene fuero, no tiene dentro, inmunidad. Pero es candidato. Y de todas maneras puede ser, en todo caso, pudiera ser susceptible de ser perseguido políticamente a través del brazo de la justicia. Allá voy. Me parece que el sistema jurídico tiene que verse en forma integral, sistemático. Fiscalía que sirva, fiscalía autónoma, fiscalías de las entidades federativas que verdaderamente estén ajenas al poder del Ejecutivo. Ahí está la clave. Si nosotros logramos un sistema de justicia que esté secularizado, si me permites la expresión, sí, no, es del correcto, poder ejecutivo, sí, autónoma, ¿sí? Entonces ahí ya avanzamos, porque ahí es donde está el quid del asunto. Ahí ya no está bajo las órdenes del gobernador o del presidente en turno el fiscal en cuestión. O sea, dirías, no es lo mismo el fuero cuando la Procuración de Justicia depende del Ejecutivo que cuando no depende del Ejecutivo y forma parte de una instancia autónoma. Lo estamos arrancando precisamente de ese proceso histórico criticable, que ahí están, sí, antecedentes en donde puede ser una herramienta de persecución en cualquier etapa de la historia universal, vamos, ni siquiera solamente mexicana. Pero la clave está ahora fortalecer las instituciones de justicia y precisamente darles esas características, pero lo elemental es no simular, que podamos ver realmente la persona que se encuentre en el cargo de fiscal. Nosotros estamos pensando... O sea, realmente sea y no solamente que aparente ser. Exactamente. Hoy tuvimos junta directiva de puntos constitucionales. Mañana tendremos junta a las 12 para terminar de los consensos de una nueva orden del día, para la 1 de la tarde volver a sesionar. Uno de los puntos que traemos fiscalía es sobre fiscalía, pero la Constitución no habla de que los estados tengan que convertir sus procuradurías en fiscalía. Queremos sacar mañana el dictamen en puntos constitucionales para obligar a las 32 entidades federativas a que hagan lo propio. Algunas ya las tienen, pero que mejoren sus procedimientos, porque en una sí hubo pase automático, es decir, fueron procuradores nombrados por el Ejecutivo y van. Sí. Lo que se intentó en su momento a nivel federal y no salió. Y brincaron la tablita y se fueron de fiscales. No, vámonos a hacerlo bien. Mañana queremos fortalecer y concatenar esta parte del fuero con darle un avance, un paso para que la justicia en México no tenga eso. Si no se ha podido nombrar el fiscal, por lo menos dejar las condiciones hechas a nivel nacional el marco para que legal eso pueda caminar. Sí, bien, coincidentemente, tiene que ser el tema de justicia holístico para evitar riesgos, disminuir riesgos. Si no tienes jueces autónomos, imparciales, pues el juicio de procedencia o no sale sobrando, porque si son de consigna, entonces... Igual se utiliza políticamente. Y tenemos pendiente lo de la fiscalía, decíamos, la fiscalía que sirva y no el fiscal carnal, el fiscal imparcial totalmente, que hay que procurar que esté ahí. Si no, el riesgo persiste y se tiene que legislar, ojalá y se legisle rápidamente, pero que también se den señales ya en el Senado. De lo contrario, la gente pensaría que es una tomada de pelo. Bueno, ya se aprueba en diputados, no se aprueba en el Senado y pudiera subsistir el temor o la duda de que fuera una medida electoral para favorecer a un candidato que le maneje y no que sea una medida de fondo. Eso está sobre la mesa, si eso ha tenido o no dedicatoria, pero por lo pronto traigo a la mesa, lo comentábamos en el entrecorte, un tuit de Diego Valadez, constitucionalista, uno de los más reconocidos, respetados constitucionalistas del país, donde decía, aguas porque eliminar el fuero, al que va a debilitar es a la gobernabilidad del país porque se va a debilitar, perdón la redundancia, al presidente de la República. Vamos a tener un presidente, decía él, acosado, el próximo presidente sin fuero será acosado, perseguido y lo van a traer en jaque. ¿Tú lo crees? ¿Compartirías el juicio de Valadez? Dice don Diego Valadez, hombre muy respetable, académico de lujo en nuestro país, que es una reforma poco seria por eso. Dice Robert Dahl, poniéndonos en el tono de Diego Valadez, que el decisor en las políticas públicas, el legislador, un gobernante, a veces tiene que elegir entre la técnica o entre darle
a los ciudadanos lo que quieren. Acá privilegias la información y acá escuchas al pueblo. Pero eso no es populismo legislativo. Me parece que esta reforma hace un entreveramiento. O sea, protege la función, sí la protege, pero también deja al funcionario sin impunidad. Que ese es el dolor. ¿De qué están tratando estas elecciones, por favor? De combatir la corrupción. El tema superior es la impunidad, la corrupción, los privilegios. Esa es la historia que está contando México Pero hoy. ¿sí te parece que puede ser un riesgo que el próximo presidente sea un presidente acosado? A mí me parece que precisamente si no hay una sentencia condenatoria, el presidente sigue en sus funciones. Es cierto que desde los años 30, vamos a ponerlo así, salvo las experiencias violentas en la época revolucionaria, todos los presidentes han acabado sus periodos y ha sido una característica que nos ha diferenciado en Latinoamérica, incluso, de la gobernabilidad. Pero hoy el mensaje de que el presidente también esté sujeto a una cuestión de orden penal pudiera ser no una licencia para denunciar. También hay que legislar que las denuncias ya suceden en materia electoral no sean frívolas. Es decir, que denunciar por denunciar también tenga consecuencias para el denunciante, porque precisamente ahí viene la carga política. Hay que hacer mucho más alrededor de esta reforma. Yo creo que estamos cumpliendo con decirle al pueblo de México, señores, en México no hay privilegios desde la punta de la pirámide del organigrama hasta un regidor en el país, pero al mismo tiempo estamos protegiendo las funciones y estamos protegiendo el cargo. Déjame, o no del fuero, eso es lo que se está discutiendo en el Senado en un momento eminentemente electoral por el curso de las campañas, del cual no podemos sustraernos. Rafa Hernández Soriano, secretario de la Comisión de Gobernación, diputado del PRD, ¿crees que, retomando la discusión con el que cerramos el bloque anterior, se debilita al presidente o coincidirías en que, por un lado, la iniciativa responde al reclamo político y por otro lado cuidaron la parte jurídica? Me parece que se debilita a quien haga exceso del cargo, porque el fuero, la inmunidad, no protege a las personas, protege al cargo. En este caso se habla de la institución presidencial y quienes lo señalan, defienden que continúe, como decían el doctor Valadez, parten del derecho comparado. Dicen, en las democracias más avanzadas del mundo existe la figura del fuero precisamente para que una mayoría legislativa no lo derroque y desestabilice el gobierno. Sin embargo, en estas democracias sí hay procedimiento para investigarlos en el caso de que haya algún señalamiento de tipo penal, de tipo administrativo, desvío de recursos, etcétera, y allá sí los encarcelan, o al menos los destituyen para que se defiendan ante los jueces. En México, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha habido un exceso total. El presidente puede ser acusado de recibir dádivas de una constructora para construir la Casa Blanca. Sus funcionarios pueden ser acusados de recibir $10 millones para la campaña como Lozoya. Ruiz Esparza puede ser señalado incluso hasta responsabilidades por la pérdida de la vida de personas en nuestro país. Y se escudan en eso. Y ese es el extremo. Mientras no haya una figura que sea precisamente autoridades y jueces que protejan al cargo y no a las personas como lo están haciendo actualmente, no se va a disminuir el encono social, que es precisamente lo que se está atendiendo. O sea, dirías que incluso a pesar de los riesgos de tener un presidente mucho más acosado, vale la pena porque permitiría, pues justo, tener ciudadanos del mismo nivel. No de primera y de segunda, sí. Volverlos, digamos, incluso más humanos en ese sentido. Bueno, a mí me parece que la pregunta en debilitar al presidente, hay que hacernos esa pregunta de manera más extensa. ¿Hasta dónde está debilitado el presidencialismo? De ahí partiría yo. Precisamente como una figura y como un modelo que nos permita reflexionar también en función de que desde nuestro punto de vista político-cultural
un solo hombre sea el que nos soluciona a todos los mexicanos y mexicanas por magia cualquier problema o le pone una solución. Me parece que al presidencialismo hay que seguirlo acotando, sin quitarle también su fuerza, sin quitarle también sus facultades, su razón de ser, pero como sistema... Pero dirías que el riesgo de acoso es menor a los beneficios de no ponerlo en terrenos de impunidad. ¿Esa sería tu postura? Sí, sería mi postura. O sea, la impunidad siempre estará por debajo de la ley del Estado de Derecho. Entonces tenemos que poner a la Constitución y al Estado de Derecho por encima de cualquier persona, así se trate de quien se trate, del presidente o quien sea. Ahora, uno no puede dejar de ver que estamos en tiempos electorales, Rafa, sí. y esto se ha dicho, pues tiene dedicatoria en caso de que ganara el 1 de julio un candidato de la oposición, pues entonces sería el primero en sufrir, digamos, el nuevo tratamiento. Estamos pensando... No, y se ha dicho con nombres y apellidos. Si ganara López Obrador, sería dedicado pues, para tener, digamos, un presidente más fácilmente atacable. Eso es una lectura. ¿No lo crees? Es una lectura. Yo recordar que por décadas la oposición ha pedido que se acote, se revise el fuero o incluso que desaparezca, y que quien lo propuso fue el candidato Mitt en esta coyuntura precisamente pues porque está en tercer o cuarto lugar y necesita como que deshacerse de los fantasmas que tiene el autoritarismo, etcétera, etcétera. Yo quisiera remarcar... O sea, que fue electoral el tema un poco de Mitt. Es electoral, indudablemente, y desde luego que también uno tiene que responder, los demás partidos, en esa visión. Quisiera señalar 3 rasgos de la reforma que me parece importante que quien nos sigue sepa que uno es sobre la investigación. Actualmente, si no se desafuera, no se puede investigar. En este caso, con la que aprobamos en Cámara de Diputados, si un funcionario, un legislador son señalados, un gobernante puede ser investigado, no se le despoja del cargo, no se retira, incluso se le protege, la función pública, para que no haya penas corporales hasta que no haya una sentencia, que eso me parece importante. Ahora, sí se está cuidando proteger a la institución presidencial, porque contrario a la mayoría calificada con la que se podía proceder contra otro tipo de funcionarios, al presidente se está pidiendo, la mayoría simple, perdón, al presidente se le está cubriendo, protegiendo a la presidencia, a la institución presidencial, o como se le llame, con los 2/3. Para que se proceda en contra del Ejecutivo tendría que ser con 2/3 de la Cámara. En el caso del juicio político, que eso es importante, no es menor, porque entonces tendría que ser un presidente con tal repudio que ni su bancada lo respalde.